A veces Dios te rompe, pero no para destruirte, sino para que nazca una nueva versión de ti. Una versión que no depende de sus fuerzas, sino del poder del cielo. Una versión que ya no negocia su fe por aceptación, que ya no se arrastra por amor humano, sino que camina con dignidad porque sabe que el favor de Dios vale más que el aplauso de los hombres. Hay momentos en los que sentimos que todo se derrumba, que Dios ha guardado silencio, que la oración no funciona, que las puertas se cierran. Y ahí, justo en ese lugar donde creías que todo se había acabado, Dios está trabajando. No se manifiesta con relámpagos, lo hace con quiebres. Y aunque al principio duele, luego te das cuenta que ese dolor tenía propósito, que esa pérdida fue protección, que ese rechazo fue redirección, que ese quiebre fue el inicio de tu nueva historia. Mira a José, vendido por sus hermanos, traicionado, calumniado, encarcelado. ¿Dónde estaba Dios en medio de todo eso? Estaba con él. Génesis 39:21 dice, pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia. No lo libró del proceso, pero lo sostuvo dentro de él. Y en medio del foso, del exilio, de la prisión, Dios fue moldeando un corazón que luego estaría capacitado para gobernar Egipto. Dios permite temporadas donde todo se quiebra, no porque te haya abandonado, sino porque necesita sacar de ti lo que estorba el propósito. ¿Te duele? Sí. ¿Te rompe? Sí. Pero también te prepara, te limpia, te reorienta, porque a veces, antes de ponerte en el palacio, tiene que vaciarte del orgullo del pasado. Lo mismo pasó con Moisés. Creció en la opulencia de Egipto, entrenado como príncipe. Pero antes de liberar al pueblo, Dios lo llevó al desierto. 40 años pastoreando ovejas, 4 décadas donde todo lo que él creía que era se vino abajo. ¿Por qué? Porque Moisés tenía que dejar de ser el príncipe de Egipto para convertirse en el siervo de Dios. A veces Dios tiene que quebrar tu imagen, tu plan, tus logros, para que entiendas que no se trata de lo que tú puedes, sino de lo que Él puede hacer a través de ti. Porque el ego no cabe en los planes del reino. Y para operar con poder divino, primero hay que rendirse por completo. David también fue roto. Primero ungido, luego perseguido. Primero prometido el trono, luego exiliado por años, huyendo de cueva en cueva. ¿Y qué hacía David en esos años de rompimiento? Escribía salmos, adoraba, aprendía a depender de Dios. El quebranto no apagó su fe, la afinó. Por eso, cuando subió al trono, no era un rey arrogante, sino uno que sabía lo que era llorar, esperar y confiar. Porque ese es el patrón de Dios. Antes de posicionarte te prueba, no para ver si fallas, sino para que aprendas a apoyarte en Él. A veces oramos, Señor, úsame, y no sabemos que para eso primero Él nos va a quebrar. Porque no se puede multiplicar lo que primero no se ha partido. Como el pan en manos de Jesús, como el frasco de alabastro, como el grano de trigo que cae y muere para dar mucho fruto. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. ¿Estás dispuesto a morir a lo tuyo para dar fruto para Él? Ese es el verdadero nacimiento espiritual, no el que ocurre el día que aceptaste a Cristo, sino el que ocurre cada vez que mueres a tu yo, y dejas que Cristo viva en ti. Gálatas 2:20 lo dice con poder. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa muerte a uno mismo es un proceso continuo, no ocurre una vez y ya. Cada temporada de tu vida traerá un nuevo nivel de rompimiento, porque cada etapa requiere una versión más madura de ti. Dios no puede llevarte a la siguiente dimensión si insistes en quedarte con la mentalidad anterior. Mira a Pedro, valiente, impulsivo, apasionado, pero también orgulloso, reactivo, temeroso. Dijo que nunca negaría a Jesús, y lo negó 3 veces. Fue quebrado, lloró amargamente, pero fue allí, en esa lágrima, donde comenzó a nacer el verdadero Pedro, el apóstol firme, el pescador de hombres,
el predicador que no se avergonzaba del Evangelio. A veces, Dios permite que caigas para que sepas que no es tu fuerza la que te sostiene, sino su gracia. Porque mientras creas que puedes solo, no dejarás que Él sea tu fuerza. Por eso, el rompimiento es misericordia disfrazada. Es Dios diciéndote, quiero hacer algo más grande contigo, pero primero tengo que derribar tu estructura vieja. Y en medio del dolor, Él no se aparta, está más cerca que nunca. Como el alfarero en Jeremías 18, cuando la vasija se rompió en sus manos, no la desechó, la volvió a hacer, con la misma arcilla, pero con nueva forma, y eso es lo que Dios está haciendo contigo. Estás en su taller. El mundo ve ruinas, pero Dios ve diseño. El mundo ve fracaso, pero Dios ve futuro. Porque el rompimiento es el lenguaje que usa el cielo para anunciar que un nuevo comienzo se aproxima. No rechaces ese proceso, abrázalo, porque si Dios te está rompiendo es porque confía en lo que va a nacer después. No temas al quebranto, teme quedarte en la comodidad que no transforma. Teme seguir igual, porque no naciste para conformarte, sino para llevar mucho fruto, y ese fruto solo nace después de morir a lo viejo. Así que si hoy estás llorando, sintiéndote roto, sin rumbo, escucha esto. Dios no ha terminado contigo. Él está apenas comenzando, y lo que viene no será una reconstrucción, será una nueva creación. Porque cuando Dios rompe, es para volver a crear desde su diseño eterno. Y lo que Él diseña, nadie lo puede destruir. Lo que Él levanta, nadie lo puede derribar. Lo que Él bendice, nadie lo puede maldecir. Prepárate, porque estás a punto de nacer otra vez. No por voluntad de carne, sino por voluntad del Espíritu. Y lo que nace del Espíritu, tiene el respaldo del cielo. Y mientras esa nueva versión de ti se forma, hay una certeza que debe permanecer en tu corazón. Dios no improvisa. Cada paso está orquestado. Cada silencio tiene un mensaje. Cada pausa tiene un propósito. Y si permaneces en su mano, aunque no entiendas todo, verás la gloria que está por revelarse, porque a veces Dios te rompe para que por fin puedas vivir como Él siempre soñó que vivieras, libre, maduro, fuerte, lleno del Espíritu Santo, caminando en su voluntad perfecta, reflejando su gloria en todo lo que haces. Y eso apenas está comenzando. Y en medio del dolor, Él no se aparta, está más cerca que nunca, como el alfarero en Jeremías 18. Cuando la vasija se rompió en sus manos, no la desechó, la volvió a hacer, con la misma arcilla, pero con nueva forma. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo. Ahora bien, hay una verdad que a muchos nos cuesta aceptar. El proceso de Dios rara vez tiene sentido al principio. El ser humano quiere explicaciones inmediatas, resultados visibles, caminos cómodos. Pero el reino de Dios no se edifica con lógica humana, se construye con obediencia, fe y renuncia. Veamos el caso de Abraham. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero pasaron años y no ocurría nada. Su esposa era estéril, su cuerpo envejecía, y la promesa parecía burlarse de la realidad. ¿Qué hizo Abraham? Romanos 4:21 dice, tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Puedes mantener tu fe cuando todo parece lo contrario. Puedes seguir caminando cuando Dios guarda silencio, porque ahí es donde realmente se forja tu carácter. No en los milagros inmediatos, sino en las temporadas de espera. Muchos quieren el cumplimiento de la promesa, pero no están dispuestos a pasar por el horno del quebranto. El oro se purifica con fuego, la fe se prueba con desierto, y los llamados se confirman en el silencio. Job también fue quebrado, lo perdió todo, hijos, salud, bienes. Y sin embargo dijo, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jobió, no porque le gustara sufrir, sino porque sabía que Dios es soberano incluso en medio del caos.
Y al final, Dios le restauró el doble de lo que había perdido. Pero antes de recibir el doble, Job tuvo que perderlo todo. Lo mismo con Ruth, una mujer moabita, viuda, extranjera sin futuro aparente. Pero cuando decidió no mirar atrás y seguir a Noemí con estas palabras, «Tu Dios será mi Dios», Dios la injertó en la genealogía de Cristo. ¿Puedes ver el patrón? Lo que parece una historia rota es solo el prólogo del plan perfecto de Dios. Y entonces, volvemos a ti. ¿Qué parte de tu vida ha sido quebrada? ¿Una relación? ¿Tu salud? ¿Tus sueños? ¿Tu economía? ¿Tu fe? No es casualidad que estés escuchando este mensaje. El Espíritu Santo está usando esta palabra para recordarte que no estás en ruinas, estás en proceso. El Espíritu de Dios se mueve donde hay corazones humildes, dispuestos a ser moldeados. La Biblia dice en Isaías 57:15, «Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, Dios habita en tu quebranto». ¿Te das cuenta? No estás solo. El cielo no te ha abandonado. El quebranto no es señal de castigo. Es preparación, porque lo que Dios va a hacer contigo necesita una base profunda, inquebrantable, limpia de orgullo, resistente a la vanagloria. Hay una historia poco mencionada, pero poderosa, la de Ana, madre del profeta Samuel. Durante años fue estéril, humillada, despreciada por Penina. Pero en lugar de rendirse, Ana clamó, lloró. Y en ese altar de lágrimas, Dios depositó un milagro que marcaría la historia de Israel. No fue solo un hijo, fue un profeta, un líder, un instrumento de Dios. Y todo empezó con una mujer quebrada, porque el quebranto en manos de Dios nunca es pérdida. Es inversión, es semilla, es preparación para algo mayor. Recuerda esto, no puedes llegar a la tierra prometida con la mentalidad de esclavo. Por eso el pueblo de Israel dio vueltas en el desierto durante 40 años. No porque Dios no tuviera poder para llevarlos directo a Canaán, sino porque el pueblo aún pensaba como Egipto. Dios tuvo que romper su mentalidad antes de entregarles la promesa. Y a veces tú también das vueltas, ciclos repetitivos, relación tras relación, fracaso tras fracaso, y te preguntas, ¿por qué no avanzo? Quizás porque aún estás aferrado a una identidad vieja, a una forma de pensar que ya no se alinea con el destino que Dios preparó. Por eso el Espíritu Santo viene con firmeza y amor, y comienza a derribar fortalezas mentales, emociones tóxicas, paradigmas equivocados, no para herirte, sino para liberarte. Porque no puedes caminar con Cristo cargando cadenas del pasado. 2 Corintios 10:4-5 dice, «Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios». El quebranto espiritual, cuando se acepta con humildad, produce madurez. Te hace más compasivo, menos crítico, más sensible a la voz de Dios, menos reactivo al ruido del mundo. Y quizás no lo veas aún, pero este proceso que estás atravesando está formando en ti un carácter inquebrantable. Está construyendo una base que podrá sostener la unción, el llamado, la bendición que viene. Porque escúchalo bien, Dios no bendice lo superficial. Dios bendice lo profundo. Y la profundidad solo llega cuando te rompes ante su presencia y dices, «Haz conmigo lo que quieras, yo confío en ti». Ezequiel 36:26 declara, «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Eso es lo que Él está haciendo contigo, cambiando el corazón, renovando el espíritu, preparando el terreno para su gloria. Así que no temas, aunque no entiendas, confía, aunque llores, adora. Aunque duela, sigue caminando, porque si Dios te está rompiendo, es porque te está formando para algo que jamás hubieras imaginado. Y si puedes creerlo, dilo conmigo ahora en tu interior. Señor, aunque no entienda lo que haces, confío en tu proceso. Rómpeme si es necesario, pero no me dejes igual. Quiero vivir en tu voluntad.
Quiero nacer de nuevo en tu propósito. Y prepárate, porque la siguiente parte revelará aún más sobre ese renacer que Dios tiene preparado para ti. Porque cuando Dios comienza algo, Él lo termina. Filipenses 1:6 lo deja claro, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no deja vasijas a medio formar. Si Él te quebró, es porque está comprometido a reconstruir. Y en esa reconstrucción hay etapas que no siempre se entienden. Hay días en los que todo parece avanzar, y otros en los que todo parece estancado. Como el alfarero que trabaja con paciencia, girando el torno una y otra vez, mojando el barro, aplicando presión, quitando lo que sobra. Así también Dios con nosotros. Él no tiene prisa, tiene propósito. Miremos ahora la historia de Nehemías. Él no fue un profeta, ni un sacerdote, ni un rey, era un copero del rey Artajerjes, un servidor. Pero su corazón estaba quebrantado por Jerusalén, por los muros derribados, por la ruina espiritual de su pueblo. Y desde ese quebranto nació un llamado. Nehemías lloró, ayunó y oró. Y Dios usó ese dolor como combustible para levantar muros, restaurar identidad y avivar la fe de una nación. El enemigo trató de intimidarlo, desacreditarlo, detener la obra, pero Nehemías respondió con una frase poderosa en Nehemías 6:3. Estoy haciendo una gran obra, y no puedo ir. Esa también debe ser tu respuesta ante la distracción, el ataque, la duda. Estoy en medio de una gran obra, y no puedo detenerme. Porque sí, la restauración duele. Sí, a veces se hace en soledad, pero el resultado vale cada lágrima. Cada vez que el enemigo te dice que estás acabado, Dios te dice, yo apenas estoy comenzando. Y sabes que es lo más glorioso, que tu quebranto no solo tiene el poder de transformar tu vida, sino también de impactar a otros. Hay personas que serán sanadas por la herida que tú le presentaste a Dios. Hay vidas que serán restauradas por el testimonio que nacerá de tus cenizas. Porque cuando te dejas romper por Dios, te conviertes en instrumento de su gloria. Mira el testimonio de Pablo, un perseguidor de la iglesia, un hombre violento, religioso, inflexible, hasta que el resplandor de Cristo lo cegó camino a Damasco. Fue quebrado físicamente, emocionalmente, espiritualmente, perdió su visión, pero ganó revelación. Y cuando recuperó la vista ya no era el mismo hombre. Era apóstol, era siervo, era testigo. Hechos 9:15 dice lo que Dios le reveló a Ananías sobre Pablo. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Lo que parecía destrucción era en realidad selección divina. Y esa es la palabra para ti hoy. Estás siendo escogido, separado, refinado, porque hay un propósito específico que Dios ha reservado solo para ti. Pero atención, el enemigo intentará convencerte de que estás fracasando. Usará tu pasado, tus errores, tu cansancio. Dirá que estás solo, que Dios te ha olvidado. Pero tú debes levantar tu voz y recordarle al infierno que el Dios que te quebró es el mismo que te va a levantar. Isaías 41:10 lo confirma. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahora quiero que pienses en el momento más oscuro de tu vida, ese punto de quiebre, ese lugar donde pensaste rendirte. ¿Recuerdas? Ahora mírate, estás aquí, respirando, escuchando esta palabra. Eso significa que no te destruiste, que Dios estuvo contigo, aunque no lo vieras, que fuiste sostenido por una mano invisible, y esa mano no te soltará ahora. A veces el proceso de Dios es tan silencioso que parece ausencia, pero es justo lo contrario. Cuando el sembrador entierra la semilla, no es porque la olvidó, es porque la está posicionando para dar fruto. Nadie ve lo que ocurre bajo tierra, pero en el silencio, en la oscuridad, en lo oculto, Dios está trabajando. Por eso no menosprecies las temporadas en las que nadie te aplaude.
Las noches en que solo tú y Dios saben lo que estás atravesando, es en ese escondite donde nace tu fortaleza, donde se activa tu verdadera identidad. Jesús mismo vivió ese proceso. Antes de iniciar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto. 40 días de ayuno, tentación, soledad, pero también afirmación. Allí, en el silencio, Dios Padre le recordó: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 13:17. Y con esa identidad confirmada, Jesús enfrentó al enemigo, venció la tentación y salió del desierto con poder. Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Ves? El desierto no fue pérdida, fue preparación. Tú también saldrás con poder, con visión, con una fe purificada. No serás el mismo después de esta prueba. Y no porque lo diga yo, sino porque el Dios que te permite el fuego, también promete estar contigo dentro de él. ¿Recuerdas a Sadrach, Mesach y Abednego? Fueron arrojados al horno por negarse a adorar la estatua del rey. Pero en medio del fuego, apareció uno más, un cuarto hombre, y el aspecto de ese cuarto es semejante a hijo de los dioses. Daniel 3:25. Era Cristo, no los libró del horno, los acompañó dentro, y salieron sin quemaduras, sin olor a humo, sin cadenas. Esa es la marca de los que pasan por el fuego de Dios. Salen libres, fortalecidos, purificados, con un testimonio que quema el alma y despierta la fe de otros. No huyas del fuego, no temas al quebranto, porque el mismo Dios que te moldea es el que te va a exaltar. 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estás en buenas manos, en manos eternas, en manos que no fallan, así que quédate en el torno, quédate bajo su voz. Permítele terminar la obra, porque lo que viene es gloria, y lo veremos en la siguiente parte. Algo en ti ha cambiado. Has sido quebrado por la mano de Dios, y eso te hace ver diferente, pensar distinto, sentir de otra manera. Ya no puedes seguir en piloto automático, ignorando la voz del cielo. Porque cuando Dios toca tu vida con propósito, todo lo que antes era normal deja de tener sabor. Él te está llamando a algo más profundo, y esa transformación duele, pero también santifica. Como le sucedió a Jacob, él luchó toda la noche con un ángel, resistió, peleó, no se soltó, pero en esa lucha fue herido en el muslo. A partir de ese momento, Jacob cojeaba, nunca volvió a caminar igual. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando Dios te marca. No sales ileso, sales transformado. Después de aquella noche, ya no era Jacob el suplantador. Fue llamado Israel, el que lucha con Dios y vence. Génesis 32:28 dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. ¡Qué mensaje tan profundo! Dios no solo rompió su caminar físico, rompió también su identidad anterior, y lo mismo quiere hacer contigo. El proceso no se trata solo de hacerte más fuerte, sino de hacerte nuevo, de redefinir quién eres, de alinear tu nombre con tu destino. Hay momentos en los que Dios permite que toques fondo, no para destruirte, sino para mostrarte que Él es tu única roca firme. Cuando todo lo demás se desmorona, personas, títulos, posesiones, ahí descubres que tu verdadera seguridad no puede estar en nada de este mundo, solo en Cristo. Y cuando llegas a ese punto de rendición absoluta, cuando sueltas el control, es cuando Dios comienza a levantar algo eterno en ti. Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esa promesa no es poesía, es realidad. Es en la fragilidad donde se manifiesta su poder. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y agregó algo aún más poderoso: por tanto,
De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Te das cuenta? El quebranto no te hace menos, te posiciona para cargar la gloria de Dios. El orgullo no puede sostener la unción. La autosuficiencia no puede producir milagros. Solo un corazón rendido puede ser un canal del cielo. Por eso vemos en las Escrituras cómo Dios usó a personas rotas para cumplir sus mayores propósitos. Moisés fue quebrado en el desierto, lejos del palacio, pastoreando ovejas ajenas. Solo después de 40 años de anonimato, Dios lo llamó desde la zarza ardiente. Gedeón fue quebrado por el miedo y la inseguridad, escondiéndose del enemigo. Pero el ángel de Jehová lo llamó varón, esforzado y valiente. Jueces 6:12. No por lo que era, sino por lo que Dios haría con él. Y con solo 300 hombres derrotó a un ejército imposible. Elías, después de una gran victoria en el monte Carmelo, cayó en depresión. Se escondió en una cueva, deseando morir. Y allí, en ese lugar oscuro, Dios le habló en un silbo apacible. No lo reprendió, lo restauró, porque incluso los profetas más ungidos necesitan ser reconstruidos a veces. Y volvemos a ti. ¿Cuántas veces te has escondido? ¿Cuántas veces has sentido que no puedes más? No te condenes. Aún los más grandes de la fe pasaron por eso. Lo importante no es lo que sientes, sino lo que decides hacer con ese sentimiento. Puedes dejarte morir, o puedes clamar. Puedes rendirte, o puedes mirar hacia el cielo y decir: Señor, todavía creo, aunque tiemble, sigo creyendo, porque hay algo que el infierno no puede robar, una fe que ha sido probada por el fuego, una fe que ha sido lavada por lágrimas, sostenida en ayunos, forjada en noches sin dormir. Esa fe es oro puro delante de Dios. Y esa fe es la que Él está despertando en ti ahora mismo. Una fe que no depende de emociones, que no se basa en circunstancias. Una fe que no se rinde cuando todo va mal, sino que se aferra más fuerte, que se ancla en su palabra, que declara vida donde hay muerte. Ese tipo de fe es la que movió a la mujer del flujo de sangre. 12 años sufriendo, 12 años siendo rechazada. Pero un día escuchó que Jesús pasaba cerca, y sin importar el juicio, la vergüenza o el cansancio, se abrió paso entre la multitud y tocó su manto. ¿Y qué dijo Jesús? Tu fe te ha salvado, Lucas 8:48. No su fuerza, no su conocimiento, su fe. Y eso es lo que está en juego hoy. No se trata de sentir bonito, se trata de creer con profundidad, de caminar con Dios incluso cuando el camino es oscuro, de saber que aunque el proceso sea doloroso, el propósito es eterno. Por eso, no escapes de esta temporada. No busques atajos. Deja que Dios complete la obra, porque lo que viene no es solo una restauración emocional, es un renacer espiritual. Tu identidad está siendo redefinida, tu visión está siendo afinada, tu fe está siendo fortalecida, y cuando todo eso se alinee, verás lo que antes no podías ver. Apocalipsis 21:5. Dice: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, no algunas todas, y esa promesa es para ti. No importa cuán roto te sientas, no importa cuánto hayas fallado, Dios puede hacerlo todo nuevo, pero hay algo que debes entregar, tu voluntad. El quebranto no tiene sentido si no produce rendición. No basta con llorar, hay que ceder el control. Hay que decir: Señor, ya no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque ahí es donde ocurre el verdadero renacer, no en la emoción, sino en la entrega, no en la apariencia, sino en lo profundo. Cuando Dios te rompe, es porque quiere hacerte renacer en algo que ni tú imaginabas. Y en la siguiente parte hablaremos de ese nuevo nacimiento, de cómo caminar con una fe renovada, con una identidad firme y un propósito claro. Prepárate, lo mejor aún está por revelarse. Y cuando Dios te hace renacer, no solo cambia tu dirección, cambia tu esencia. Tu corazón empieza a latir con un nuevo propósito. Tus ojos comienzan a ver como Él ve, y tu vida ya no gira en torno a ti,
sino en torno a su voluntad. Es como si el alma fuera resucitada a una nueva sensibilidad espiritual. Lo que antes tolerabas, ya no puedes aceptar. Lo que antes buscabas, ya no te llena. Porque has sido hecho nuevo. Jesús lo dijo claramente a Nicodemo en Juan 3:3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento no es opcional, es necesario, no es un cambio externo, es una transformación interna. Es un milagro que ocurre cuando el Espíritu Santo toma lo roto y lo convierte en algo glorioso. Y si miramos con atención las Escrituras, veremos que cada hombre o mujer que fue usado poderosamente por Dios tuvo que pasar por ese proceso de romperse para luego volver a nacer. Tomemos el ejemplo de Pedro. Él era impulsivo, valiente, pero también orgulloso. Prometió nunca abandonar a Jesús, pero terminó negándolo 3 veces. Y después de ese momento de quiebre, lloró amargamente. Fue ahí, en ese quebranto, donde su orgullo murió y nació la humildad. Fue ahí donde el discípulo valiente pero inmaduro comenzó a convertirse en el líder de la iglesia primitiva. Y mira lo que Jesús hizo después. No lo desechó, no le gritó, lo restauró. Juan 21 nos muestra esa escena hermosa en la orilla, donde Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y con cada respuesta Pedro estaba siendo sanado, reafirmado, reposicionado. ¡Qué hermoso es nuestro Dios! No solo nos perdona, también nos restaura y nos envía. Así trabaja Dios contigo, Él no te deja caído. Él se acerca al polvo, toma tus pedazos y te levanta con un amor que sana, que transforma, que renueva, porque Dios no ve tus fallas como el fin. Las ve como el punto de partida para algo mayor. Romanos 8:28 lo declara con fuerza, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas cosas, todas. Incluso el dolor, incluso la traición, incluso la pérdida. Todo tiene propósito cuando está en las manos del alfarero. Y ese propósito no es solo sobrevivir, es avanzar con poder. Es caminar con la autoridad de alguien que ha sido procesado por el cielo, que ya no vive en función del qué dirán, sino del qué dice Dios. Porque cuando uno renace, se vuelve inmune al ruido de la crítica. Ya no necesitas validación humana, porque sabes que fuiste aprobado por Dios en lo secreto, y eso te da una paz que el mundo no puede quitar. Es esa paz que tuvo José cuando fue vendido por sus hermanos. Recuerda su historia. Fue traicionado, lanzado a un pozo, vendido como esclavo, acusado injustamente, olvidado en la cárcel. Pero todo ese quebranto lo preparó para gobernar Egipto. Cuando se reencontró con sus hermanos, no les guardó rencor. Les dijo en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Qué nivel de madurez espiritual? José entendió que el dolor no lo destruyó, lo posicionó, y eso es lo que debes comenzar a creer tú también. Que todo lo que has vivido, incluso lo más injusto, lo más amargo, lo más humillante, ha sido parte del plan de Dios para hacerte nacer en tu verdadero llamado. Hay una unción que solo se activa después del dolor, un discernimiento que solo llega después del desierto, una autoridad que solo nace en el quebranto. Por eso no maldigas el proceso, abrázalo, porque Dios lo está usando para mostrar su gloria a través de ti. Isaías 61:3 habla de esa transformación celestial. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ese es el intercambio divino. Él toma tu dolor y te da propósito. Él recibe tus ruinas y construye un testimonio eterno. Y mientras esto sucede, algo en ti empieza a cambiar en lo cotidiano. Tus pensamientos se vuelven más celestiales, tus palabras más llenas de gracia, tus decisiones más firmes, porque ya no vives por emociones, sino por fe. Y la fe no se mueve por lo que ve, sino por lo que cree. Por eso Hebreos 11:1 dice,
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa fe te sostiene mientras los frutos aún no aparecen. Esa fe te impulsa cuando el mundo te dice que te detengas. Esa fe es la que Dios está cultivando en ti ahora mismo. Pero escucha bien esto. Renacer no significa perfección inmediata. Significa caminar en dirección correcta. Habrá días difíciles, momentos de duda, retrocesos. Pero tu rumbo ya cambió. Tu corazón ya pertenece a otro reino. Y eso hace toda la diferencia. Es como el hijo pródigo. Él se fue, desperdició todo, tocó fondo. Pero cuando volvió en sí, decidió regresar. Y el padre no lo rechazó. Corrió a su encuentro, lo abrazó, lo vistió, hizo fiesta. Porque para Dios, el retorno es más importante que la caída. Lucas 15 de 24 lo expresa con gozo. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Eso es renacer, volver a vivir, volver a ser encontrado, volver a sentir el abrazo del Padre, y tú también estás en ese camino, volviendo a casa, volviendo al diseño original, volviendo a lo que siempre fuiste en el corazón de Dios. No eres un error, no eres una falla, eres un proyecto divino en pleno desarrollo. Y cuando termines este proceso, serás un testimonio viviente. Otros verán tu vida y dirán, solo Dios pudo hacer eso, porque tu historia será una carta abierta que hable de redención, de amor, de poder, de gracia. Y en la siguiente parte, hablaremos de cómo mantener firme ese nuevo caminar, cómo proteger lo que Dios ha sembrado, y cómo vivir con convicción en medio de un mundo que intenta apagar tu fuego espiritual. No te lo pierdas. Has llegado al final del proceso, pero no al final de tu historia, porque cuando Dios te rompe, no es para dejarte en pedazos, sino para construirte desde la base, desde lo profundo, desde lo eterno. Y ahora que has sido hecho nuevo, no puedes volver atrás. No puedes ignorar la transformación. Has nacido otra vez, y esta vez con propósito. Pero ese renacimiento necesita ser cuidado, cultivado, protegido, porque el enemigo no se queda quieto cuando una vida se levanta en fuego. Y verdad, Satanás no teme a los cristianos que solo van a la iglesia, pero sí tiembla ante uno que ha sido quebrantado y resucitado por el poder del Espíritu Santo. Uno que ya no vive para sí, sino para Cristo. Efesios 6, 10, 11 lo dice así: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque la nueva vida no es una zona cómoda, sino un campo de batalla. Una batalla por tu mente, por tu fe, por tu propósito, pero tú ya no peleas solo. Ahora estás armado con la presencia del Espíritu Santo. Por eso después del quebranto, llega la vigilancia. Jesús lo advirtió en Mateo 26, 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. La nueva criatura en ti debe vivir alerta, porque no puedes permitir que el mismo dolor que te destruyó antes vuelva a tener dominio ahora. Tienes que cerrar puertas, sanar heridas, romper cadenas, alejarte de ambientes que alimentaban tu vieja naturaleza, porque no puedes caminar como nuevo, rodeado de lo viejo. No puedes avanzar hacia lo alto mientras arrastras lo que te hundía. Recuerda a Lázaro, cuando Jesús lo resucitó, salió del sepulcro vivo, pero aún atado con vendas. Juan 11:44 dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús ordenó, desatadle y dejadle ir, porque no basta con vivir. Hay que vivir libre. Tú también has salido de la tumba, pero ahora necesitas quitar las vendas, desatarte de hábitos, pensamientos, personas y temores que ya no tienen lugar en tu nueva identidad. Porque lo que Dios va a hacer contigo no puede desarrollarse mientras sigas atado al pasado. Y aquí es donde entra la madurez espiritual. Esa etapa en la que dejas de depender de emociones y comienzas a caminar por convicción. Ya no buscas sentir algo cada domingo, sino vivir en obediencia cada día.
Ya no necesitas señales externas para creer, porque conoces al Dios que te rescató en lo secreto. Es el mismo Dios que le dijo a Josué después de la muerte de Moisés: esfuérzate y sé valiente. Josué, él estaba a punto de entrar a una tierra prometida, pero primero tuvo que asumir su rol con firmeza. Ya no podía depender del liderazgo de otro. Ahora debía creer por sí mismo. Y eso es lo que Dios te dice hoy. Ya no dependas de lo que otros creen. Ya no camines por lo que otros hacen. Yo te he formado, te he procesado, te he limpiado para que seas una voz firme, una lámpara encendida, una vida que ilumina a otros. Porque la vida nueva que tienes no es solo para ti. Es para impactar a quienes aún están rotos, para mostrarles que hay esperanza, que hay restauración, que hay un Dios que hace nuevas todas las cosas. Tu testimonio es semilla para otros. 2 Corintios 1:4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Lo ves? No sufriste en vano, no lloraste sin propósito. Todo lo que viviste fue preparación para ahora ser instrumento de consuelo, de fe, de milagros. No calles lo que Dios hizo contigo. Háblalo, escríbelo, grábalo, compártelo, porque alguien necesita saber que no estás solo, que sí se puede volver a nacer, que el quebranto no es el fin, sino el principio de la gloria. Y tal vez sientes temor de fallar de nuevo. Es normal, todos lo sentimos, pero Dios no te pide perfección, te pide rendición, te pide disposición, te pide que no te sueltes de su mano, porque Él te sostendrá. Filipenses 1:6 lo declara con certeza: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No se trata de cuánto puedes lograr tú, se trata de cuánto estás dispuesto a dejar que Él haga en ti. El renacer no es una obra humana, es gracia pura, es poder divino, es amor que reconstruye sin condiciones. Y mientras caminas en esta nueva temporada, recuerda quién eres. Eres hijo, eres hija, eres llamado, eres escogido, fuiste roto, pero fuiste restaurado. Y ahora llevas una gloria que no es tuya, pero que fluye a través de ti. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria ya está comenzando a brillar. Y si permaneces firme, verás cosas que no imaginabas. No te detengas, no mires atrás, no regreses al polvo. Fuiste sacado del sepulcro para caminar con autoridad, con gozo, con visión. Ahora tienes una historia que grita redención. Ahora tu vida no es un accidente, es una misión. Dios te rompió para renacerte. Dios te quebró para levantarte en poder. Dios permitió la noche para revelarte su luz. Y hoy, desde este momento, puedes comenzar a caminar como quien ha sido transformado por el cielo. Que tu vida lo demuestre, que tu boca lo proclame, que tu caminar nunca más sea el mismo. Y ahora oremos. Padre eterno, gracias por haberme quebrado para hacerme nuevo. Gracias por no abandonarme en medio del proceso, por levantarme desde las cenizas, por recordarme que tu amor no falla. Te entrego todo lo que soy, que mi vida sea testimonio de tu poder, que mi historia hable de tu fidelidad, y que nunca me olvide de quién soy en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dale like y comparte este video para que otros también reciban este mensaje del cielo. Que el Señor te bendiga poderosamente.